sus impuestos no logran conseguir el efectivo por las notas de crédito que reciben del SRI. Pero tenemos una gran noticia. Ahora existe una forma más fácil, rápida y segura de negociar en línea sus notas de crédito del SRI y recibir su dinero en el mismo día. Presentamos Liquidez.es, una plataforma web con cobertura nacional y asistencia personalizada que a cambio de un pequeño descuento ofrece el pago directo por sus notas de crédito del SRI en su cuenta bancaria y en pocos minutos. Liquidez.es negocia documentos de cualquier monto, ofrece las mejores tarifas de descuento del mercado y además brinda beneficios adicionales a los contadores por referir a sus clientes. Contáctanos y visítanos ya en www.liquidez.es. Debido a la necesidad de liquidez, día a día, cientos de personas realizan solicitudes de devolución de impuestos al Servicio de Rentas Internas, SRI. Sin embargo, luego de obtener exitosamente la devolución de sus impuestos, no logran conseguir el efectivo por las notas de crédito que reciben del SRI. Pero tenemos una gran noticia. Ahora existe una forma más fácil, rápida y segura de negociar en línea sus notas de crédito del SRI y recibir su dinero en el mismo día. Presentamos Liquidez.es, una plataforma web con cobertura nacional y asistencia personalizada que a cambio de un pequeño descuento ofrece el pago directo por sus notas de crédito del SRI en su cuenta bancaria y en pocos minutos. Liquidez.es negocia documentos de cualquier monto, ofrece las mejores tarifas de descuento del mercado y además brinda beneficios adicionales a los contadores por referir a sus clientes. Contáctanos y visítanos ya en www.liquidez.es. Bueno, ahora sí, ya creo que hemos dado algún tiempito para que las personas que todavía no se han conectado puedan unirse al webinar. Bueno, los iremos ya agregando a medida que vamos avanzando en el evento. Bueno, primero, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy desde Liquidez.es y desde Andersen. Les damos la más cordial bienvenida a este evento. Para las personas que es la primera vez que nos acompañan, pues comentarles un poquito qué es Liquidez.es. Es el primer portal en línea, totalmente en línea, en la cual ustedes van a poder negociar sus notas de crédito desmaterializadas y las notas de crédito por concepto de ISD de manera inmediata. En esa plataforma o en esta plataforma ustedes van a tener asistencia en directo, en vivo, en todo el proceso y pues a través de una pequeña comisión ustedes van a poder negociar de manera inmediata las notas de crédito que ustedes tengan disponibles. Así que yo los invito a que conozcan Liquidez.es con la plataforma con la cual van a tener dinero de manera efectiva e inmediata y también con asistencia en todo el proceso. Y bueno, Andersen, nosotros nos especializamos en la consultoría legal y tributaria y pues bueno, tenemos presencia a nivel mundial con más de 326 oficinas, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Así que bueno, justamente el día de hoy he invitado y bueno, qué gusto contar con una de las expertas que nos va a tocar un tema que es bastante importante y que de hecho hemos creído muy conveniente realizar, pues, ¿no? Que es todo lo que debe saber acerca del RIMPE. Solamente un pequeño comentario, ya a las personas que habían estado conectadas antes, se los dije, la idea es que ustedes, si tienen alguna consulta, tratemos de hacer consultas no específicas, no directamente relacionadas a un tema puntual, sino tratemos de tener la facilidad de que todas las personas que están en este webinar pues tengan la oportunidad de conocer acerca del tema. Entonces, las preguntas que ustedes quieran realizar, con muchísimo gusto las pueden hacer en el espacio de preguntas y respuestas. Hay un icono en la parte inferior de sus pantallas con la cual ustedes ahí pueden dejar sus consultas. El día de hoy también nos acompañan dos seniors de la firma con quienes también vamos a ir resolviendo las preguntas a medida de que vayamos avanzando en la capacitación y lógicamente en la parte final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que leeremos las consultas que queden disponibles en la parte de preguntas y respuestas. Así que, bueno, con eso voy a dar inicio al evento que el día de hoy nos acompaña Catherine Deloor. Ella es Senior Tax del área de impuestos de Andersen en Ecuador. Ella pues es auditora y contadora pública autorizada con más de 7 años de experiencia en el manejo de procesos contables, asesoría tributaria, recuperación de impuestos y en el acompañamiento en procesos de determinación tributaria. Catherine cuenta con el curso de expertos tributarios y también tiene una certificación
ACCA, que es de la Association of Chartered Certified Accountants, certificación en presentación de información financiera internacional. También nos acompañan Cristian Contreras y Daniela Paredes, quienes nos van a ayudar a contestar todas las consultas que ustedes tengan. Así que las preguntas que tengamos para Catherine, pues las ponemos en el recuadro de preguntas y respuestas, y con eso, pues bueno, bienvenida Catherine. Esperamos que nos puedas ilustrar un poco sobre aquellos temas que creo que son ahorita de mucha noción de las personas que quieren saber un poco más acerca de cómo funciona, qué es el RIMPE. Así que te doy la palabra para que puedas un poco ilustrarnos en este tema. Bienvenida. Hola con todos, muy buenas tardes. Bueno, es un placer para mí en este momento compartir con ustedes este tema que en realidad ha traído bastante controversia desde que se aprobó la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad en la pandemia COVID-2019, que es el tema justamente del RIMPE. Entonces, vamos a abordar esta materia el día de hoy y pues como ya lo mencionaba Mariana, vamos a ir absolviendo las preguntas que ustedes tengan durante el transcurso de esta charla, ¿sí? Solamente que me confirmen si se escucha todo bien a Catherine, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, como mencionaba, vamos a abordar en este caso el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, más conocido para todos como el régimen RIMPE. Como indicaba, pues este régimen nació con la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad tras la pandemia COVID-2019, que se publicó en noviembre del 2021, en donde pues introdujo este régimen de alguna forma para consolidar los regímenes que ya estaban vigentes en cuanto al RICE y al tema de las microempresas, ¿ya? Bien. Bueno, ¿cómo nace este régimen? ¿Para quiénes está dirigido especialmente? Bueno, aquí lo que menciona la norma es que está dirigido para dos grupos de contribuyentes. Tenemos el caso de las personas naturales y el caso de las sociedades. Los primeros contribuyentes que pasaron a formar parte de este régimen, pues son los que mencionaba hace un momento, los contribuyentes del régimen RICE y los contribuyentes denominados microempresas, ¿ya? Adicional a ello, el tema del régimen RIMPE introduce unos conceptos en cuanto a ingresos brutos anuales que estos dos grupos de contribuyentes deben tener. Estos volúmenes de ingresos no pueden sobrepasar los $300.000 anuales, y en el caso de las personas naturales, que son aquellas que pueden pertenecer al régimen RICE, al régimen RIMPE, en cuanto a los negocios populares, lo que establece la norma es que sus ingresos no pueden superar los $20.000 anuales. Los marcos de referencia para cuantificar estos montos van a ser el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior, ¿ya? Algo que necesito que quede bastante claro es que si bien este régimen está destinado a que puedan pertenecer personas naturales y sociedades, para el caso de los negocios populares solamente está previsto que puedan acogerse o puedan incorporarse las personas naturales, ¿ya? Solamente las personas naturales. En cuanto a los negocios populares, pues es lo que mencionaba, y el otro grupo de contribuyentes que pasan a formar parte del régimen RIMPE, pues van a ser los emprendedores. En el grupo de emprendedores sí podemos tener tanto a personas naturales como a sociedades, ¿ya? En cuanto a la definición de cuáles son los ingresos que van a estar sujetos a este régimen, lo que establece la norma es que van a ser los ingresos percibidos por el sujeto pasivo, respecto de los cuales se van a disminuir los descuentos y las devoluciones, ¿ok? Algo adicional que quizás para muchos de ustedes es bastante, por el momento, ya familiar, es que el Servicio de Rentas Internas mantiene publicado un listado referencial de los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE.
¿ya? Y es un listado que de alguna forma da una especie de referencia. Aquí lo que tenemos que tener claro es que, como bien menciona incluso la normativa, es un listado referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de lo que establezca el listado, cada contribuyente, cada sujeto pasivo, es el responsable de verificar que cumpla las condiciones para pertenecer a este régimen. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta mención? Porque justamente del lado de los contribuyentes que pagan, que son las compañías que reciben facturas o comprobantes de venta de este grupo o este régimen RIMPE, empiezan a tener este tipo de conflictos porque existe un listado y, bueno, una documentación adicional que ya vamos a ir revisando. Entonces, para que quede bastante claro, este es un listado referencial que incluso va a irse actualizando constantemente. Entonces, lo que va a representar para las compañías que pagan es un marco de referencia. Ahora, en cuanto a las actividades que se sujetan al régimen, la norma establece que hay un grupo de actividades u operaciones que están excluidas dentro del régimen, que son las que tenemos aquí en esta presentación y que es muy importante que entre las verificaciones que van a hacer las compañías que mantienen transacciones con contribuyentes RIMPE, pues las tengan bastante claras. En primer lugar, antes de abordar a las operaciones que están excluidas del régimen, tenemos que tener en cuenta que los sujetos pasivos que hayan recibido ingresos superiores a los $300,000 que ya mencionábamos en el ejercicio fiscal inmediato anterior ya no pueden formar parte del régimen, ¿ya? Algo adicional también que menciona la normativa es que en el momento que el contribuyente pierde esta condición, ya no puede volver a pertenecer al régimen RIMPE, sino que de ahí para adelante ya va a pertenecer al régimen general, ¿ya? Como para ir revisando las actividades, a lo mejor van algunas de estas a ser familiares para ustedes, porque fueron recogidas del régimen de microempresas, ¿ya? Entonces, por aquí, entre ellas tenemos actividades de relación de dependencia, tenemos actividades de construcción, tenemos servicios profesionales y representaciones, tenemos las actividades de transporte, actividades agropecuarias, tenemos las actividades de quienes perciban rentas desde el exterior, rentas de capital, receptores de inversión de renta extranjera directa. Entonces, todas estas actividades no pertenecen o se excluyen del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que mantengamos transacciones con contribuyentes que dicen llamarse RIMPE, por lo menos esto sí es un marco de referencia que deben tener las compañías al momento de identificar, pues, si el comprobante que estamos recibiendo pertenece de pronto a este tipo de actividad, sabríamos ya de plano que no podría acogerse a las reglas del régimen RIMPE que vamos a ir desarrollando a continuación. Otra de las actividades que tampoco pertenecen al régimen o más bien se excluyen, tenemos las actividades de impuesto a la renta único para el sector bananero, las actividades de impuesto a la renta único por actividades agropecuarias, luego tenemos las actividades económicas por sectores, que estas también ya venían con el régimen de microempresas, hidrocarburos, mineros, petroquímica. Aquí la novedad es el tema de los laboratorios médicos y farmacéuticos, ¿ya? Que claramente, conforme está establecido, no puede someterse al régimen de microempresas, ¿ya? Y por último, pues quienes se hayan inscrito en el RUC y sin embargo no tengan alguna actividad registrada por alguna razón en particular, definitivamente tampoco pueden acogerse al régimen RIM. Entonces, como mencionaba, es muy importante que estas actividades que hemos mencionado las tengan claras, las tengan definidas, de tal manera que cuando tengan transacciones con los contribuyentes denominados RIMPE, puedan ir de alguna forma estableciendo si alguna de ellas pues no se somete al régimen y tengan que hacer algún tipo de
regularización con sus proveedores. ¿Ya? En cuanto a la permanencia del régimen, lo que me establece la normativa legal es que el plazo para pertenecer al régimen RIMPE es de 3 años, contados desde la primera declaración de impuesto a la renta. Esto es para el caso de los contribuyentes RIMPE, pero del sector de los emprendedores. Cuando nos referimos a los negocios populares, que ya hablábamos que corresponden a personas naturales que no superen los $20,000 de ingresos en el año, el régimen RIMPE se va a mantener mientras ellos conserven las condiciones para pertenecer al mismo. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Un punto adicional es lo que ya había indicado de alguna forma, es que si este sujeto pasivo fue excluido del régimen RIMPE, no va a poder ingresar nuevamente al mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en el año 1 tengo a la persona natural cuyos ingresos no superaron los $20,000, en el año 2 supera este contribuyente ya más bien los $300,000, y en el año 3 sus ingresos son menores de $300,000, desde el año 2 ya el contribuyente queda automáticamente excluido y en el periodo siguiente ya no puede reingresar al régimen. ¿Ya? Algo adicional es que quienes inicien actividades y no se encuentren excluidos de este régimen, al inscribirse en el RUC, deberán incluirse en el mismo. Esta parte es muy importante y aquí un poco voy a hacer relación al régimen de microempresas, en donde cuando teníamos una compañía que iniciaba sus operaciones, automáticamente, como no se conocía hasta ese momento el volumen de ingresos que iba a tener, que también como parámetro eran $300,000, automáticamente pasaba a formar parte del régimen de microempresas. Ahora, si teníamos otros casos de contribuyentes que acreditaban ingresos menores hasta los $300,000, podían solicitar al Servicio de Rentas Internas la exclusión, o en el evento que ya no cumplan las condiciones, que se excluyan del régimen. Esto ya no pasa con el régimen RIMPE, porque este ya es más bien un régimen que aplica directamente de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a haber solicitudes de inscripción, no van a haber solicitudes para que sean excluidos los contribuyentes. Simple y llanamente, cada sujeto pasivo, como bien mencionaba, es el responsable de ir verificando sus condiciones a lo largo del tiempo para que pueda someterse o seguir manteniéndose dentro de este régimen. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el sujeto pasivo durante, por ejemplo, el primer año de operaciones supera los $300,000? ¿Ya? Claro, en ese momento pudiéramos decir, ya no puedes acogerte al régimen RIMPE. Sin embargo, lo que prevé la norma es que este contribuyente va a pertenecer al régimen general, que es al régimen normal que pertenecen las demás compañías, pero esto va a suceder a partir del primer día del ejercicio económico posterior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, durante el transcurso del año yo supero este volumen de ingresos, en ese momento yo no me cambio al régimen general, sino que debo mantenerme hasta que termine el año, y más bien a partir del 1 de enero del año siguiente pasarme al régimen general y cumplir con las otras obligaciones que tiene este régimen con el Servicio de Rentas Internas. Algo adicional también que es muy importante tener en consideración es que la normativa señala que si una compañía empieza operaciones durante el transcurso del año, desde ese momento se va a considerar un año completo perteneciendo al régimen RIMPE. Sin embargo, cuando los contribuyentes por algún motivo tengan que suspender sus actividades o el Servicio de Rentas Internas lo haga de oficio, este plazo de suspensión no se va a contabilizar para el cómputo de los 3 años. ¿Ya? Eso es importante también tenerlo bastante claro. Vamos a pasar ahora a revisar un poco de los deberes formales que tienen los contribuyentes del régimen RIMPE. Como primer punto,
estos contribuyentes están obligados a llevar por lo menos un registro de ingresos y de gastos. Ahora aquí pues habrán, en el caso de las sociedades que estén obligadas a llevar contabilidad, pues lo pueden hacer o lo deben hacer, y esto no tiene ninguna injerencia para el régimen, sino que lo que directamente establece es que por lo menos deben llevar un registro de ingresos y de gastos, ¿ya? Otro de los deberes formales que tienen este tipo de contribuyentes es emitir comprobantes de venta según las disposiciones que tiene el reglamento de comprobantes de venta y documentos complementarios, ¿ya? Y aquí un poco como para ir entrando en materia en cuanto a la documentación que respalda estas transacciones, voy a empezar a hacer una especie de precisiones. Los contribuyentes RIMPE que pertenezcan a los negocios populares son aquellos que deben emitir o están obligados a emitir notas de venta, ¿ya? Dentro de estas notas de venta, pues, van a existir una leyenda en particular que deba contener el comprobante, como es el de régimen RIMPE negocios populares, ¿ok? En el caso de los contribuyentes que pertenezcan al régimen RIMPE, pero por el grupo de los emprendedores, ellos deben emitir comprobantes de venta, en este caso facturas, ¿ya? En las cuales así también deben incluir la leyenda que mencionaba, régimen RIC, en este caso régimen RIM. Otro de los deberes formales que debemos tomar en consideración, en este caso al momento que se efectúan los pagos, es que cuando las transacciones superen los $1.000, conforme está previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 103, base imponible más IVA mayor a $1.000, deben utilizarse los mecanismos de bancarización. Otro punto a considerar es que no se encuentran obligados, o sea, los contribuyentes del régimen RIMPE no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención, tanto por el impuesto a la renta y por el IVA, excepto casos particulares que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y por último, los negocios populares no van a realizar retenciones en ningún caso, ¿ok? Ya. Aquí estamos resumiendo 3 puntos que ya un poco me adelanté comentándoles. El primero es que deben emitir estos contribuyentes comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios en donde se incluya obligatoriamente la leyenda régimen RIM, ¿ya? Para el caso de los negocios populares, estos deben emitir notas de venta con la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIM, ¿ok? Y emitirán facturas únicamente cuando este tipo de contribuyentes desarrolle alguna otra actividad que no pertenezca al régimen RIMPE, que fueron las que revisamos en las primeras láminas, ¿ya? En las descripciones de los comprobantes de venta es muy importante que los contribuyentes que pertenecen al régimen RIMPE por el lado de emprendedores puedan distinguir o segregar en sus comprobantes de venta los tipos de bienes o de servicios que correspondan tanto para el régimen RIMPE como aquellas que se encuentren sujetas al régimen general. Un poco para aclarar también el tema de la emisión de notas de venta, aquí es importante que quede claro de que los contribuyentes de negocios populares pues son los que van a emitir notas de venta en las cuales no se va a segregar el IVA, ¿ya? Y bueno, más adelante ya vamos a ir revisando cuáles van a ser las consideraciones en el caso de que habiendo un IVA, las compañías necesiten utilizarlo como crédito tributario en sus declaraciones mensuales. En esta lámina lo que hemos puesto es una especie de prints de pantalla que podemos verlas en las consultas que hacemos en la página web del Servicio de Rentas Internas, en donde, como hablábamos, genera un marco referencial para las compañías que hacen pagos a contribuyentes RIMPE. Sin embargo, esto no deja de ser un marco de referencia. Ahí lo más importante que deben tener en cuenta las compañías que tienen este tipo de transacciones es verificar
por un lado, las leyendas obligatorias que deben tener los comprobantes de venta y, según sea el caso, también verificar las actividades o la prestación, las compras de bienes o servicios que yo les estoy haciendo a estos proveedores. Para abordar el tema de impuesto a la renta, aquí es importante tener una especie de un mapa acerca de qué se va a considerar como la base imponible. La base imponible para el tema de los contribuyentes RIMPE van a ser los ingresos brutos grabados, tanto los ingresos operacionales como los no operacionales, menos las devoluciones o descuentos. Aquí también lo que establece la norma es que pueden sumarse o restarse las generaciones o reversiones por impuestos diferidos, que estos ya van a ser un poco más aterrizados quizás a compañías que ya tengan otro nivel de transacciones, otro tipo de transacciones. ¿Ok? ¿Qué más me establece la norma? Que no se incluirán los ingresos que correspondan a actividades u otras fuentes de rentas que estén excluyentes al régimen, que fueron las que ya vimos en las primeras láminas. Adicionalmente, que no se van a incluir ingresos que provengan de otras fuentes, como por ejemplo loterías, rifas, apuestas, herencias, ya que estos pues tienen un tratamiento distinto. En cuanto a los ingresos no incluidos, estos deberán ser objeto de la declaración y liquidación en el pago de impuestos a la renta, conforme lo tiene previsto la ley de régimen y su reglamento. Y de forma, en cuanto a los beneficios tributarios, al régimen RIMPE le van a ser aplicables únicamente beneficios que estén relacionados con ingresos. Y aquí es importante tener en consideración de que para este grupo de contribuyentes que estamos abordando, no podemos tener acceso, por ejemplo, a reducciones de tarifas impositivas, como sería un caso, sino simplemente a beneficios tributarios que están relacionados con fuentes de ingresos. En esta siguiente lámina tenemos la tabla progresiva que es aplicable para los contribuyentes RIMPE, en donde en la primera línea, si nos podemos observar, tenemos hasta un límite de $20.000, que aquí es donde se van a encasillar los contribuyentes del tema de los sectores populares, ¿ya? Los cuales van a pagar un impuesto a la fracción básica de $60, tanto por impuesto a la renta como por IVA. Y esto va a ser en el mes de marzo hasta el 31 de ese mismo periodo. En los demás casos, por los demás, el otro grupo de contribuyentes que vienen a ser los emprendedores, estos van a tener que ubicar sus ingresos bajo la base imponible que ya vimos hace un momento en la tabla progresiva y liquidar el impuesto a la fracción básica y asimismo el porcentaje marginal sobre la fracción excedente. Un punto más a considerar es que la tarifa impositiva de este régimen no va a estar sujeta a rebajas o disminuciones de ningún tipo. Algo también importantísimo es que aun cuando no existieran valores de ingresos o valores de retenciones, el contribuyente tiene que presentar de manera obligatoria su declaración de impuesto a la renta. Ya, aquí tenemos una especie de resúmenes acerca de los puntos más importantes en cuanto a la liquidación del impuesto a la renta. En primer lugar, tenemos la periodicidad. Como mencionaba ya un poco, esta liquidación del impuesto a la renta se va a efectuar en el mes de marzo hasta el día 31 y va a abarcar para el tema de los negocios populares el IVA y el impuesto a la renta bajo el primer renglón de la tabla progresiva y en los demás casos pues según el rango de ingresos que hayan manejado durante el periodo fiscal. El segundo punto tenemos que en cuanto a la liquidación, el impuesto a la renta se sumará del régimen general que se generen los ingresos de actividades no sujetas a este régimen. En cuanto al crédito tributario, aquí sí la norma es bastante clara
y me establece que si producto ya de mi liquidación del impuesto a la renta se me generan créditos tributarios, el contribuyente puede tener derecho a solicitar la devolución en los periodos posteriores o a utilizar este crédito tributario asimismo en las declaraciones de impuesto a la renta de los años futuros. En cuanto a la inclusión del RIMPE, cuando un contribuyente presenta ingresos mayores a $300.000, como ya hemos mencionado, este va a permanecer en el régimen y su inclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente, ¿ya? Esto es importantísimo tenerlo claro. Y en cuanto a la exclusión del régimen RIMPE de negocios populares, estos ya habíamos conversado que sus límites son $20.000 en ingresos anuales, y si es que este contribuyente pues supera estos $20.000, va a mantenerse como negocio popular hasta que finalice el año y pues en los periodos siguientes ya acogerse a la tabla progresiva que está establecida asimismo para este régimen. Ahora bien, cuando por algún motivo en particular estos contribuyentes tengan que finalizar sus operaciones durante el transcurso del año, tal cual como sucede con los demás contribuyentes del régimen general, estos van a tener que presentar una declaración anticipada del impuesto a la renta, pues con la información que tuvieron hasta el momento que finalizaron sus actividades. Refiriéndonos a los contribuyentes RIMPE, pero del grupo de emprendedores, habíamos visto que de manera general se mencionaba que el régimen RIMPE no iba a estar sujeto a retenciones, salvo unos casos particulares que son los que vamos a ver ahora. Para el caso de las retenciones de impuesto a la renta, sí se van a aplicar retenciones en los casos en donde existan transacciones por concepto, por ejemplo, de distribución de dividendos, hayan enajenaciones de derechos representativos de capital, en pagos por reembolsos que se hagan al exterior, o el caso más particular, quizás más común, en los pagos por conceptos de remuneraciones que se hagan a trabajadores bajo relación de dependencia, ¿ya? Por el lado del IVA, también hay unos casos previstos, como es en las importaciones de servicios, que de pronto este es el caso más común que pueden tener los sujetos pasivos del régimen RIMPE, cuando hagan transacciones con el exterior y estos den origen a importaciones de servicios, deben actuar como agentes de retención del impuesto al valor agregado, ¿ya? Así también por las entidades del sistema financiero, por los pagos que realicen amparados en convenios de recaudación o de débito. Ahora bien, estas retenciones en la fuente del impuesto a la renta van a ser declaradas y pagadas de manera semestral por los sujetos pasivos. Y como para cerrar el tema de las retenciones, los negocios populares, como ya hemos mencionado, no van a actuar en ningún caso como agentes de retención. Solamente los emprendedores, si es que presentan alguna de estas consideraciones que ya comentamos, son los que van a tener que efectuar retenciones tanto por IVA como por impuesto a la renta. Vamos a abordar ahora el tema del impuesto al valor agregado para los dos tipos de, las dos subcategorías, llamémoslo así. Para el caso de los emprendedores, que pueden ser estos personas naturales o personas jurídicas, sociedades, la liquidación y pago de este impuesto se va a hacer de manera semestral. Sin embargo, la normativa prevé que en los casos en los cuales estos tipos de contribuyentes opten por hacer una declaración mensual de IVA, lo pueden hacer, ¿ya? Pero tienen que también tener en cuenta que cuando concluye el plazo para que presenten la declaración semestral, va a tener que sumar o consolidar los ingresos que tuvo o toda su información desde el primer mes hasta el sexto mes y presentarlo en los términos correspondientes. En cuanto a los negocios populares, estos lo que van a hacer es a pagar una cuota
que ya está establecida en la tabla que revisamos hace un momento, que es una cuota equivalente a $60, cuya cuota, como ya mencionaba, incluye tanto el pago del impuesto a la renta como el pago del impuesto al valor agregado. O sea, quiere decir que haciendo este pago, ya los negocios populares han cumplido con sus obligaciones. En esta lámina tenemos la información de los plazos que tienen los contribuyentes para presentar sus declaraciones semestrales, que son obligatorias. Para el primer semestre, pues bueno, esto obedece al 9º dígito del RUC. El primer semestre, que está comprendido de enero hasta junio, la declaración se presenta en el mes de julio. Y para el segundo semestre, que va comprendido desde julio a diciembre, la presentación de la declaración es en enero, según el 9º dígito del RUC. Ahora, para los contribuyentes de este régimen que tengan transacciones que estén sujetas al impuesto a los consumos especiales, pues en este caso las declaraciones se van a realizar de manera semestral, o sea, de forma normal, en los plazos que estén establecidos también para el efecto. Algo importantísimo aquí es que aun cuando estos contribuyentes no presenten transacciones de compras o de ventas o no hayan efectuado retenciones, están obligados a presentar las declaraciones en estos términos. Ya eso es importante que lo tengan en consideración. ¿Ya? Y es un poco de lo que ya mencionaba, lo que ven aquí. Que sin perjuicio de la obligación semestral, el contribuyente podrá presentar las declaraciones de manera mensual si así lo decide, y si es que esto ocurre, pues tener en consideración que cuando llegue el término para presentar su declaración semestral, va a tener que consolidar pues, toda la información que ya reportó en los periodos mensuales por haber tomado la decisión de presentar las declaraciones de esta manera. Tenemos la resolución número 60, que fue publicada el 30 de diciembre del 2021, que trajo pues una especie de aclaraciones respecto a puntos que aún no estaban completamente definidos en la ley y que nos ayudó de alguna forma a aterrizar mejor casos particulares. En cuanto a los negocios populares, pues dejó claro que debemos tener en consideración, en primer lugar, que ellos van a emitir notas de venta, como ya habíamos comentado, que este tipo de contribuyentes en sus comprobantes de venta deben establecer la leyenda de negocios populares. Y bueno, en el caso que este tipo de contribuyentes tengan actividades que no se someten al régimen, pues deben emitir, en este caso, facturas. Y respecto a transacciones de bienes o servicios que se identifiquen en los comprobantes por aquellas transacciones que se sujeten al régimen de carácter general. Aquí tenemos una información de una nota de venta RIMPE, en donde podemos ver, pues, entre otros, los requisitos que ya conocemos, preimpresos y de llenado, que el requisito obligatorio que deben tener ahora este tipo de comprobantes es que incluyan la leyenda de negocio popular del régimen RIMPE, como lo podemos ver en la parte superior. Y de ahí por los demás requisitos, lo que establece el reglamento de comprobantes de venta y documentos complementarios. En cuanto a los contribuyentes que pertenecen más bien al grupo de emprendedores, estos van a emitir facturas, van a emitir documentos complementarios y también van a emitir liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios en los casos en los que proceda, ¿ya? Algo adicional es que los contribuyentes, estos casos se pueden dar con mucha frecuencia, contribuyentes que hayan estado en el régimen RICE, ¿ya? Y que por lo tanto tienen por el momento notas de venta, ¿verdad? Estos pueden utilizarlas, sin embargo, deben, para que la compañía pueda hacer uso del crédito tributario,
pues la compañía debe emitir una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, desglosando el IVA y efectuando las retenciones del caso. Ahora, los nuevos contribuyentes catalogados como RIMPE deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI para que les incluya la leyenda contribuyente del régimen RIMPE en sus documentos que envíen a autorizar para el caso de los comprobantes que son de tipo preimpreso. Ahora bien, podemos también tener un grupo de proveedores, hablando ya del caso de compañía, que tengan comprobantes electrónicos, ¿ya? Ahora, sabemos que el SRI por el momento se encuentra haciendo pues todas las modificaciones en su plataforma para que ya en un momento dado cada contribuyente pueda emitir sus comprobantes con las leyendas respectivas, pero si tenemos comprobantes que estamos recibiendo quizás de algún proveedor que en su momento perteneció al régimen de microempresas, lo que sí debemos solicitarle es que en el campo de información adicional se establezca la leyenda régimen RIMPE, para que en este caso las compañías puedan tener su soporte y aplicar las retenciones que correspondan a este régimen. También lo que establece la norma es que una vez que el SRI haga la publicación de los cambios tecnológicos para que los comprobantes de venta electrónicos se sometan a las disposiciones vigentes, los contribuyentes van a tener un tiempo de 90 días para implementar todos sus parámetros y poder emitir los comprobantes de la forma en la que son requeridos. Ya, aquí tenemos unas consideraciones importantes que tenemos que tomar en consideración. La primera es que los contribuyentes que requieran el sustento del crédito tributario de IVA por las adquisiciones que se realicen a contribuyentes RIMPE que hayan estado sujetos al RICE y que debiendo emitir facturas pues no puedan hacerlo, estos pueden emitir una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios por estas adquisiciones. ¿Por qué sucede esto? Porque claro, los contribuyentes que antes pertenecían al régimen RIMPE eran quienes emitían notas de venta, ¿ya? Pero si sucede ahora de que este contribuyente pertenece al régimen RIMPE y como emprendedor, entonces el impuesto no va a estar desglosado en la nota de venta. Sin embargo, para que la compañía pueda utilizar ese IVA en sus declaraciones mensuales, va a tener que emitir esta liquidación de compras que propone la norma. Otro punto a considerar es que cuando los adquirientes de bienes y servicios se realicen a contribuyentes catalogados como negocios populares y tengan derecho asimismo al crédito tributario de IVA, deben emitir asimismo una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y retener el 100% del impuesto al valor agregado. ¿Por qué sucede esto? Porque claro, los negocios populares ahora van a emitir notas de venta. Entonces, en las notas de venta no se debe desglosar el IVA. Sin embargo, si es una transacción que por su naturaleza contiene un impuesto y para poder utilizarlo, esta va a ser la mecánica que van a tener que utilizar las compañías. Y un punto también a resaltar es que las notas de venta siempre van a sustentar los costos y gastos, similar a lo que veíamos con el régimen RICE, siempre que se identifiquen al beneficiario o al consumidor de los bienes o prestación de servicios de estas transacciones. Esta misma resolución trajo algunas disposiciones transitorias que es importante irlas revisando un poco con ustedes. En primer lugar tenemos la primera disposición transitoria que establece que los contribuyentes que tengan comprobantes de venta preimpresos los pueden seguir utilizando siempre y cuando estos se incluya de forma manual o mediante sello las leyendas que ya hemos mencionado. Para el caso de negocios populares, la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE, y para el caso del grupo de emprendedores, la leyenda debe ser contribuyente régimen RIMPE. En la segunda disposición transitoria
lo que me establece es que los contribuyentes calificados como negocios populares que mantengan facturas vigentes hasta la implementación tecnológica deberán emitir estos comprobantes sin desglosar el IVA, ¿ya? En las transacciones que se realicen con consumidores finales. Cuando aquí se establece consumidores finales, lo que debe quedar claro es que van a ser los que en la última cadena de comercialización reciban el bien o la prestación de servicios. Este es un caso muy común que podemos tener porque habrán muchos contribuyentes que antes de que se publique esta reforma pertenecían al régimen de microempresas y por lo tanto tenían facturas. ¿Ok? Entonces, si ahora con las nuevas disposiciones resulta de que este contribuyente, sus ingresos no superan los $20,000, pertenece a los negocios populares, en las facturas, estas facturas las pueden seguir emitiendo, sin embargo, no deben segregar el IVA, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo en consideración. Más allá de que ellos puedan seguir emitiendo un comprobante que a lo mejor es físico o es electrónico, y en ese comprobante pues existen los campos para incluir el IVA, al ya pertenecer a un negocio popular, es clara la norma y estos comprobantes no deben desglosar el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Ahora, asimismo, por el otro lado, cuando los adquirientes de bienes o servicios quieran utilizar este IVA con derecho a este IVA como crédito tributario en sus declaraciones, obligatoriamente deberán emitir las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios y efectuar la retención del impuesto como tal. Ahora, en cuanto a las bases imponibles, porque eso también es una de los puntos que ha sido bastante consultado, es qué debo considerar, porque claro, si bien es una transacción que grava un impuesto y yo tengo que emitir una liquidación de compra y luego retener un impuesto al valor agregado, ¿cuál es la base que debo tomar en consideración? Y aquí tenemos dos interpretaciones. La primera, basada en el reglamento de comprobantes de venta, que me establece que los requisitos de llenado pues, para las notas de venta en el precio de los bienes se incluyen los impuestos. Y la segunda interpretación la sacamos de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde me establece que la base imponible general es la siguiente. La base imponible de IVA en el valor de los bienes de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, se calculan en función a sus bases de precios de venta o de prestación de servicios que incluyan impuestos. Aquí lo que hemos definido en este caso es que respecto al valor pactado con el proveedor, se calcule el impuesto al valor agregado y este sea el mismo impuesto que se retenga a través de los comprobantes de retención por el sujeto que paga. La tercera disposición transitoria establece que hasta que se implementen los cambios tecnológicos respectivos en cuanto a la leyenda del régimen RIMPE, los contribuyentes sujetos a este régimen en la solicitud de impresión deberán informar que pertenecen a dicho régimen, ¿ya? Y en el momento que vayan a solicitar o a sacar sus comprobantes de venta, en este caso los establecimientos gráficos autorizados, estos puedan hacer también la consulta al listado referencial de los que está publicado por el Servicio de Rentas Internas, y para el caso de los comprobantes de venta electrónicos, como ya habíamos mencionado, incluir la leyenda dentro del campo de información adicional. Esto solamente aplica para los contribuyentes RIMPE, pero que no sean negocios populares. Si yo tengo una transacción con un contribuyente RIMPE que es un negocio popular, ahí la recomendación sería que este contribuyente ya saque sus notas de venta, ya que el tema de información adicional solamente está previsto es para los contribuyentes RIMPE, pero en el grupo de los emprendedores. En cuanto a la validez de los comprobantes de venta, aquí lo que me menciona la normativa es que se podrán utilizar los comprobantes de venta hasta la fecha de vigencia de los mismos, siempre que sus ingresos dentro del periodo fiscal 2021 no sean superiores a $20,000, ¿ya? Caso contrario,
podrán utilizarlo solamente hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto es importante también que lo tengan en consideración. Y para los sujetos pasivos que pertenecían al régimen de microempresas, lo que ya mencionaba, si tienen todavía comprobantes de venta autorizados y vigentes, los pueden seguir utilizando, pero deben incluir de forma manual o mediante sello la leyenda del régimen modificatorio para emprendedores y negocios populares. Como últimos de los puntos que vamos a revisar están los sujetos, el tema de las retenciones de impuesto a la renta y del valor agregado. Como ya hemos mencionado, para el caso de los negocios populares, estos no van a estar sujetos a retención. Aquí hubo una reforma a la resolución que establecía los porcentajes de retención de impuesto a la renta, en donde ahora se incluyó un apartado que pues para este tipo de transacciones con estos sujetos pasivos, la retención va a ser del 0%. ¿Okay? Y ya en el momento de hacer pues sus declaraciones o presentar para los que compran sus anexos transaccionales, aquí la sugerencia del código para la retención va a ser el casillero 332. Ahora, del lado de los emprendedores, el porcentaje previsto para las transacciones de bienes o servicios sujetos al régimen RIMPE es del 1%. Y por lo menos hasta que ya se publique el casillero en el cual se van a incluir estas transacciones, la sugerencia es incluirlos en el casillero 343. Y bueno, ya como estamos hablando de retenciones, a los contribuyentes RIMPE, emprendedores, sí van a ser sujetos a retención, por lo tanto, estas van a constituir créditos tributarios para la liquidación de su impuesto a la renta, y en el caso de que estos créditos tributarios queden saldos a favor, lo que me establece la norma es que pueden ser utilizados en ejercicios fiscales posteriores o realizar la recuperación de estos impuestos con la administración tributaria. En el caso del IVA, para los negocios populares no van a aplicar retenciones, ¿okay? Porque partiendo del hecho de que en los comprobantes de venta no hay un impuesto al valor agregado que se segregue, entonces por ahí hace sentido que la retención es del 0%. Y para el caso de los emprendedores, aquí va a depender si se trata de transacciones relacionadas con bienes, con compras de bienes, la retención del 30%, y si estamos frente a servicios prestados, pues la retención va a ser del 70%. En esta lámina hemos incluido pues unas de las preguntas más frecuentes que nacen en función a este régimen RIMPE, que las vamos a ir revisando poco a poco. La primera pregunta es: las notas de venta emitidas por contribuyentes RIMPE, negocios populares, ¿me generan crédito tributario aun cuando no venga desglosado el documento? La respuesta es no, pues las notas de venta solamente me generan derecho a lo que es costos y gastos, ¿ya? No me van a dar derecho a utilizar el crédito tributario, el IVA como crédito tributario, salvo que la persona que compra o la sociedad que compra emita una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, registre el IVA y este IVA sea sujeto también a la retención del 100%. Otra pregunta es, si yo emito comprobantes electrónicos y pertenezco al régimen RIMPE, ¿dónde debo incluir la leyenda? Entonces, aquí, cuando se trata de comprobantes electrónicos, lo que establece la resolución 60 es que se debe incluir esta leyenda dentro del campo de información adicional, hasta que el Servicio de Rentas Internas implemente la tecnología necesaria para que ya todos los contribuyentes puedan tener los datos dentro del mismo comprobante electrónico. La tercera pregunta es: si un proveedor no se encuentra en los catastros del RIMPE, emprendedores y negocios populares, pero asegura que cumple con los requisitos para acogerse al dicho régimen,
¿qué otra validación tengo que realizar para aceptar el comprobante de venta recibido? Ya. Esta creo que es la pregunta que más se repite, que la hemos tenido incluso por muchos de nuestros clientes. Y aquí la respuesta es, porque incluso lo establece la misma normativa, es que el sujeto pasivo es el que se encuentra obligado a verificar que cumple las condiciones para estar sujeto al régimen. Entonces, siendo de esta forma, esta obligación no es trasladable al que paga. Por el lado del que paga, lo que sí debe revisar es el comprobante de venta, ¿ok? Que contengan las leyendas del caso. En cuanto a volúmenes de ingresos, no vamos a poder saber si están sobre los 300.000 o bajo los 300.000 dólares. Ese es un dato que eventualmente quizás para sociedades, si yo tengo un proveedor de INPE que es una sociedad, y esta sociedad pues reporta información a la superintendencia de compañías, pudiera por ello tener un marco referencial. Sin embargo, ya por el lado de las personas naturales es casi que imposible hacerlo. Así que aquí la recomendación es que las compañías tengan su comprobante de venta con las leyendas del caso y también pues que verifiquen el tema de las actividades, que eso es algo que sí está al alcance de las compañías que pagan, verificar las transacciones que estoy manteniendo con mis proveedores RIMPE, de tal manera que si identifico que hay una transacción que está excluida del régimen, pues ya se pueda ahí hacer la regularización con el proveedor. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ha sido lo que hemos tenido para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a contestar algunas de las inquietudes que ustedes nos han estado incluyendo en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, ahí te doy el paso, Mariana. Bueno, sí, muchísimas gracias, Catherine. Creo que dentro de los temas que has abordado, pues ha sido bastante interesante conocer mucha de la regulación que aplica ahora con este nuevo régimen. Ya Cristian y Daniela nos han ayudado con la mayoría de las consultas que han realizado en el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que por un tema de control hemos manejado todas las consultas bajo ese mismo esquema. Vamos a tener unos minutitos adicionales en los cuales vamos a hacer ciertas consultas. Las personas que me estaban consultando acerca, bueno, me habían dicho sobre el tema de la grabación del evento, lo vamos a dejar ya listo en el canal de YouTube, tanto de Liquidez GC como de Andersen. Así que pues ustedes después de esta conferencia, ya el día de mañana a primera hora, van a poder revisar la información que la van a tener disponible para ustedes la puedan ver en el momento que ustedes consideren necesarios. Bueno, aquí tenemos algunas consultas que nos dicen, Catherine, ¿qué consideras o qué consideramos que pasará con las pérdidas fiscales que generen las empresas RIMPE en el tema de emprendedores? Estás muteada. Ya. Como estaba mencionando, por este tema de las pérdidas no es algo que esté previsto de momento en la normativa. Lo que sí está previsto es que para la liquidación del impuesto a la renta hay una tabla progresiva en donde están pues señalados una serie de renglones y pues este impuesto grava directamente a la base imponible que revisábamos, que son los ingresos menos los descuentos y los efectos de los impuestos diferidos. Entonces, lo que tienen que tomar en consideración, por lo menos hasta ahora, hasta que de pronto se emita alguna otra disposición, es enfocarse en la tabla progresiva y según eso, pues liquidar el impuesto a la renta. Nos consulta Eduardo, dice, si yo tuve ingresos menores a 20.000, soy contribuyente del régimen popular, entonces debo emitir notas de venta a pesar de que mi actividad es de transporte. A ver, en ese caso lo que hay que tener en cuenta es lo que veíamos al inicio. Hay actividades económicas que se excluyen del régimen,
¿sí? Entonces, si esa es la particularidad de la consulta o del contribuyente, él no debería emitir notas de venta por esta otra actividad, la actividad de transporte, ya que no está regulada bajo el régimen RIMPE. Recordemos que netamente por la operación o las condiciones que se generen para este régimen, corresponde la emisión de notas de venta. Si ya tenemos actividades que son excluidas, la misma norma prevé de que deben emitirse, en este caso, otro tipo de comprobantes que vendrían a ser facturas. Y pues como última consulta nos dicen, ¿la liquidación de compras se emite con número de RUC o de cédula? A ver, las liquidaciones de compras tienen que ir en función a los datos del proveedor. ¿Ya? En este caso estamos frente a contribuyentes que están inscritos en el RUC, por lo tanto tienen sus 13 dígitos y con esa información es que debería emitirse la liquidación de compras y obviamente haciendo referencia a las bases imponibles que están contenidas en el comprobante que entregó el proveedor sujeto al RIMPE. Nos consultan, nos dice, si un contribuyente está en el catastro RIMPE popular, pero aparece la declaración de IVA que vence hoy, ¿debe enviarla o no? Perdona, ¿me puedes repetir la consulta? Sí, claro, dice, si un contribuyente está en el catastro RIMPE popular, pero aparece la declaración de IVA que vence hoy, ¿debe enviarla o no? A ver, si él aparece en el catastro, aquí lo que hay que tener en cuenta es las condiciones. El catastro es una referencia, como mencionábamos. Entonces, aquí lo más importante es que el mismo contribuyente haga su verificación en cuanto a los ingresos. Si no supero los $20,000, ya sé que, y soy persona natural, estoy dentro del negocio popular. Si supero los 20,000 y llego hasta $300,000, pues corresponde a los emprendedores, y en esa línea es que debe ir enfocada la presentación o no de mis declaraciones. No tenemos que enfocarnos en el catastro porque solamente marca una referencia. Un contribuyente puede tener una serie de actividades incluso. Entonces, es ahí que es obligación o responsabilidad del propio contribuyente verificar de cumplir las condiciones para presentar, en este caso, las declaraciones que correspondan, ¿no? Según la tabla progresiva, y liquidarlas en los plazos que establece la norma. Listo, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han ayudado con sus consultas. Esperamos haber contestado sabíamos que íbamos a tener muchísimas dudas e inquietudes, pero bueno, hemos tratado de abordar aquellas consultas que realmente son de beneficio general. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, de todas formas les dejamos nuestras notas de información. En nuestra página web encontrarán siempre información relevante, tanto en la página web de Andersen como en liquidez.es. Y recordemos que este webinar va a estar disponible a partir del día de mañana en su grabación, tanto en los canales de YouTube de Andersen como Andersen en Ecuador, nos pueden buscar y suscribirse, o en el canal de liquidez.es. Así que, bueno, con eso agradecerle a Catherine por su intervención el día de hoy. Creo que ha sido bastante beneficioso para muchas de las personas que nos han hecho algunas consultas, y hemos tenido bastantes inquietudes también acerca de nuestros clientes que han visto la necesidad de ahondar un poco más en el tema del RIMPE. Como siempre, estamos muy abiertos a realizar cualquier tipo o de resolver cualquier tipo de inquietud, así que bueno, podrán revisar la presentación dentro de la misma grabación del evento para que ustedes puedan tener acceso a la información. Así que gracias Catherine, gracias a Cristian y a Daniela también, que nos han apoyado como backups de esta actividad organizada por Liquidez GC. Y bueno, los invito también a que si tienen notas de crédito desmaterializadas y también notas de crédito por el tema de ISD, pues con muchísimo gusto lo pueden hacer a través del portal de Liquidez, liquidez.es, y negociar sus notas de crédito en minutos a tasas espectaculares. Así que los invito a que igual vayan y den una vueltita por la página web de Liquidez para que vean cómo es el proceso, y también tienen ahí un simulador que es súper chévere, que puedan ver cómo va a ser el proceso. Así que con eso, muchísimas gracias a todos, esperamos nos puedan acompañar en nuestras próximas actividades, y con eso nos despedimos. Gracias a todos.